Andrés Manuel López Obrador sigue cumpliendo algunas de sus promesas de campaña. El presidente de México ha enviado al Senado su proyecto para suprimir este fuero presidencial y reformar la Constitución. ¿Qué dice el dirigente de izquierda que asumió la presidencia el pasado sábado? Ha recordado que desde 1917 el jefe de Estado mexicano solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. Ha lamentado que no pueda ser investigado por casos de corrupción. Con su propuesta busca que se le retire la inmunidad. Asimismo, se mostró confiado en que los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría su partido, van a aprobar la iniciativa. Para algunos analistas, en cambio, analistas políticos, esta medida podría convertirse en una arma de la nueva administración para perseguir a exmandatarios. Que se acaben los privilegios. El nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que enviará al Senado una iniciativa para eliminar el fuero al presidente. Según la Constitución mexicana, la máxima autoridad del país solo puede ser acusada por traición a la patria y delitos graves del orden común. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones. López Obrador también defendió la iniciativa de su gobierno de disminuir los salarios de funcionarios públicos. La prensa local reportó que miembros del Poder Judicial tramitaron amparos contra la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente, quien fijó su salario en unos $5,270 por mes. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. El nuevo mandatario ha buscado marcar distancia de sus antecesores, con medidas como abrir al público la residencia presidencial de Los Pinos, donde ha dicho que no vivirá, y vender el avión presidencial que utilizó por última vez Enrique Peña Nieto. Saludamos a esta hora en Ciudad de México a José Fernández Santillán. Él es analista político, profesor visitante de la Universidad de Harvard. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Muy buenos días. Un gusto tenerlo, señor Fernández. La primera pregunta, ¿es o no esta un arma para que el nuevo gobierno, el de AMLO, persiga a los expresidentes, como lo dicen muchos analistas? ¿Podría esto ayudar a crear quizás una cacería de brujas? No se va a lanzar contra los expresidentes ni contra funcionarios de las pasadas administraciones. Lo único que va a seguir su curso son investigaciones que ya hayan estado en proceso, pero que él no es hombre de odios ni de rencores. Así es que va a combatir la corrupción, pero de ahora en adelante. ¿Por qué esta propuesta ya se había planteado? ¿Por qué no pasó en primera votación? Bueno, la cuestión es que si bien tiene la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de su partido Morena, adentro del propio partido hay facciones y entonces los mismos diputados temen que al quitar el fuero, algunos de ellos puedan ser juzgados porque varios tienen cuentas pendientes. Por ejemplo, Nestora Salgado, senadora por el estado de Guerrero, está acusada de secuestro. Otro, Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, de una parte, de una sección de los mineros, estuvo en Canadá refugiado muchos años porque había denuncias contra él. Entonces, si obtiene el fuero, si le quitan el fuero, entonces puede ser sujeto a proceso. Y así sucesivamente. Hay otro que se llama Rigoberto Salgado, que es miembro del Congreso del Distrito Federal, del Congreso local, que está vinculado, o sea, está acusado de estar vinculado con el narcotráfico. Entonces, eso implicaría
que varios de los miembros de Morena pudieran sufrir, estar expuestos a procesos penales. Ahora, ¿podría esto quizás conllevar a una eventual eliminación de esto que se conoce como fuero, que no solo tiene el presidente, sino lo tienen asambleístas? ¿Podría suceder eso? Sí, lo que él ha dicho es que quiere quitar el fuero constitucional que protege a altos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal y a representantes populares a nivel federal y estatal, porque nosotros tenemos un gobierno federal. Entonces, más que todo, él lo dijo en su toma de posesión: yo quiero estar sometido al escrutinio público y no me voy a proteger en ninguna ley. Si cometo alguna falta, pues que se me procese, e incluso mis familiares y amigos. Y habló también de que su esposa y de que sus hijos, lo dijo textualmente, si cometen alguna falta, tengan que ser juzgados ante la ley. Es una medida de carácter populista, obviamente, para dar la sensación de que él va a ser respetuoso de la ley y tener un cierto impacto en la opinión pública. Ese es el propósito verdadero. El presidente López Obrador vuelve entonces a presentar este proyecto. Esto es un aviso de que va a intentar hacer lo que él diga a través de las mayorías contra las que ahora pues, cuenta en el Congreso. Y la pregunta también es, ¿qué tan probable es que sea aprobado ahora sí? Aprobada. Bueno, la cuestión es que si ya sufrió un primer rechazo, entonces tiene que ser discutida de nueva cuenta en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque tienen funciones concurrentes. Es decir, las dos cámaras se tienen que poner de acuerdo y esto va a ser cuestión de construir precisamente consensos para que pueda ser aprobada. Hay gente que está a favor de esta medida. Yo en lo personal no lo estoy porque esto viene de una tradición republicana, es decir, puede ser un arma de doble filo, como usted lo decía, es decir, que sirva efectivamente para que los representantes y los funcionarios no se escuden y no cometan pillerías, pero también puede ser sujetos los funcionarios y los representantes a que se les inventen cargo por parte de sus enemigos o de grupos políticos interesados en removerlos de sus cargos. Para eso se creó desde el siglo XVIII en Inglaterra esta figura del fuero constitucional. Finalmente, ¿usted cree que esta medida en serio va a ayudar a combatir la corrupción que existe en México? Yo creo que para reducir la corrupción podría ser en el lado positivo una medida para dar el ejemplo. Entonces tendría que procesarse a altos funcionarios que han cometido delitos. Por ejemplo, hay gente dentro de su mismo partido que no está de acuerdo que haya una ley de punto final al estilo de la que se aprobó en Argentina cuando volvió el régimen civil. Es decir, aquí en México hay un escándalo que es el escándalo de Odebrecht, que también corrompió a funcionarios y sin embargo nada se ha hecho al respecto. Los únicos dos países en América Latina en donde no hay funcionarios procesados por la corrupción hecha por la gran constructora brasileña, grande en el sentido de dimensiones, son México y Venezuela. Eso es una vergüenza para nosotros.
Y luego hay un escándalo que se llama la estafa mayor, por medio de la cual oficinas públicas triangularon con las universidades, algunas universidades públicas, dinero para canalizarlo a empresas fantasmas y ahí desaparecer el dinero. Ese dinero fue a los bolsillos de los funcionarios de las universidades y del gobierno federal, pero también sirvió para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, yo creo que sí es necesario, en ese sentido, que no se proteja a nadie y que haya una verdadera y propia aplicación de la ley en nuestro país y que no haya distingos al respecto. Vamos a agradecer a José Fernández Santillán, analista político, profesor visitante de la Universidad de Harvard, sobre esta propuesta hecha por el presidente nuevo de México, AMLO, sobre el fuero presidencial, quitarlo, eliminarlo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que pasen buenos días. Hasta luego. Los periodistas de NTN 24 en Nueva York y en Washington ya tienen el reporte informativo de lo que es noticia en la Unión Americana. Imágenes satelitales están evidenciando que el régimen de Corea del Norte ha ampliado una base militar. Esto en medio de los acercamientos entre Washington y Pyongyang. Una delegación surcoreana que justamente se encuentra en Estados Unidos por el funeral del expresidente Bush papá, va a aprovechar su visita para reunirse el día de hoy con altos funcionarios de la Casa Blanca. ¿Qué va a salir de esta reunión o qué es lo que se prevé salga de la reunión? Enseguida Emiliana Molina tiene el reporte. Buenos días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá hoy con la ministra de Exteriores surcoreana para tratar el estado de las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Imágenes por satélite difundidas por una cadena estadounidense muestran la supuesta ampliación de una base de misiles de largo rango en una zona montañosa de Corea del Norte y desvelan la construcción de una nueva instalación. Según el canal, las fotografías suponen una prueba de que la base de misiles de Gyeongjong-dong permanece activa y ha sido renovada. Según expertos, las instantáneas revelan también la construcción de una nueva instalación cuya naturaleza no se precisó, a unos 11 kilómetros de Gyeongjong-dong, sobre la que no se había informado anteriormente. De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, no está claro hasta el momento si las dos bases son independientes. Uno de los analistas que han descubierto ese lugar, Jeffrey Lewis, de ese instituto, recordó que la construcción de la nueva base ha continuado incluso después de la cumbre del pasado 12 de junio en Singapur. En esa histórica reunión se dictaron cita el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que acordaron también el desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Un buen día. Y expertos de la Universidad de Nueva York están proponiendo a las autoridades locales impulsar la legalización de la marihuana como uso creativo. ¿Qué están proponiendo ellos? Aseguran que estos impuestos que se pudieran derivar del consumo de la marihuana recreativa servirían para financiar el metro de Nueva York. La noticia enseguida con Alejandro Rincón. Alejandro, un buen jueves. Hola, feliz jueves para todos. El sistema de transporte masivo más grande de los Estados Unidos, el metro de la ciudad de Nueva York, necesita con urgencia aumentar su nivel de capital con el objetivo de implementar una serie de reformas y de reparaciones y de mejoras del servicio para sus usuarios, millones de ellos todos los días. De acuerdo con la MTA, la Agencia de Transporte Metropolitano de la ciudad de Nueva York, en los próximos 3 años el déficit presupuestario de esa agencia escalará a los $1.000 millones. Simplemente no se sabe de dónde va a salir tanto dinero que es sumamente necesario para mejorar este sistema de transporte masivo. Es en este contexto que el Centro Rudin de Transporte de la Universidad de Nueva York, una de las principales entidades que analiza materia de movilidad,
en esta ciudad ha lanzado esta propuesta, que se ha legalizado el uso recreativo de la marihuana y que a través de los impuestos al consumo recreativo de la planta se generen estos recursos adicionales. De acuerdo con esta entidad, en caso de que llegue a implementarse este impuesto, representaría para la Agencia de Transporte por lo menos 670 millones cada año, un dinero sumamente necesario y que de nuevo, al menos por ahora, no se sabe de dónde saldrá. Por el momento, hasta ahora es una propuesta que, más allá de encontrar o proponer un camino para la búsqueda de estos recursos, lo que prevé es también avanzar el debate que también avanza actualmente en el estado de Nueva York sobre el uso recreativo de la marihuana. Distintos lugares del gobierno local, tanto en la ciudad como del estado, ya se han pronunciado favorablemente hacia este propósito, pero se espera que estudios como este puedan llegar a ser un argumento adicional para que en esta región de los Estados Unidos llegue a legalizarse el uso recreativo de la planta. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por ese reporte. Pausa comercial aquí en La Mañana. Enseguida se cumplen 4 meses de este arresto. Muchos califican como un arresto arbitrario al diputado opositor venezolano Juan Requesens por supuestamente haber participado en el atentado contra Nicolás Maduro. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24 en este jueves. Un gusto estar en sus hogares y que ustedes estén con nuestra sintonía. Vamos a hablar de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, que se ha declarado en bancarrota en medio del escándalo del caso del ex médico del equipo nacional Larry Nassar. Recordemos, fue encontrado culpable de abusar sexualmente de una gran cantidad de deportistas, y el organismo, que afronta unas 100 demandas de más de 350 víctimas de agresión sexual por parte de este ex médico, bueno, ha optado por declararse ya la entidad en quiebra para acelerar el pago de las querellas judiciales. Esta acción permite a la federación crear un plan de reestructuración para mantenerse a flote y pagar a sus acreedores. La Asamblea Nacional de Ecuador va a debatir hoy la renuncia presentada por la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña. Espera también que el Ejecutivo, Lenín Moreno, remita una terna para designar a su reemplazo. Los parlamentarios van a debatir si aceptan esta dimisión, que tiene un carácter de irrevocable. De presentarse ese escenario, el presidente Moreno va a tener 15 días para entregar los nombres de quienes conformarán la terna. El sucesor de Vicuña será elegido por votación y va a tener que lograr al menos 70 de los 137 legisladores que integran la Asamblea. Averiguar la verdad sobre la muerte del opositor Fernando Albán. Esta es la exigencia que le hacen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace esta comisión al gobierno de Venezuela. El organismo ha abordado la crisis social, política y humanitaria que se vive en este país durante el periodo de sesiones número 170. El comisionado Joel Hernández además ha pedido al régimen de Maduro que por razones humanitarias entregue el cuerpo del opositor a su familia, que reside en Estados Unidos. En la audiencia, la viuda de Albán ha denunciado irregularidades en las investigaciones sobre la muerte del político en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde justamente estaba detenido, acusado de haber presuntamente participado en el atentado contra el presidente Maduro en el mes de agosto. Ataque suicida en Irán. Al menos 4 personas han perdido la vida luego de que accionaran un carro bomba contra un puesto de la comandancia de la policía en la ciudad de Chabahar, en el sureste del país. El gobernador de la provincia ha dicho que al menos una decena de personas resultaron heridas. El atentado terrorista ocurrió en una zona de importantes tensiones religiosas entre chiitas y sunitas. Y se cumplen 4 meses del arresto del opositor venezolano, diputado Juan Requesens, acusados por el régimen de Maduro de haber planeado el atentado del 4 de agosto contra Maduro. Su defensa exige su libertad inmediata, argumenta que no hay pruebas contundentes en su contra. Enseguida la noticia con Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, tanto la familia como los abogados del diputado Juan Requesens
han calificado este encierro de 4 meses como un secuestro, presuntamente por no encontrar elementos que puedan incriminarlo. Y para el próximo 18 de diciembre fue fijada esta audiencia preliminar, donde el juez decidirá si se llevará a juicio o no. También pudimos conversar este miércoles con los diputados a la Asamblea Nacional, con el diputado Juan Miguel Mateus. Él decía que seguramente el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien es la presunta víctima de este presunto atentado, no se presentaría en esta audiencia preliminar para tratar de dilatar este caso. Pero vamos a ver el siguiente informe. La audiencia preliminar está fijada para el próximo 18 de diciembre. El diputado Juan Miguel Mateus no es optimista. Cree que el presidente Nicolás Maduro, en este caso la supuesta víctima, no se presentará ante el tribunal y usará tácticas dilatorias. Muy probablemente ocurra que ese tribunal no dé despacho ese día, que Nicolás Maduro, en su supuesta condición de víctima, no se presente a la audiencia, no delegue defensa en el Ministerio Público, no delegue defensa en la Procuraduría General de la República y por lo tanto comience a configurarse un elemento dilatorio más que convertiría al diputado Requesens en un sentenciado a priori cumpliendo condena injusta desde ahora. El abogado Joel García asegura que legalmente no es necesaria la presencia de Maduro en la audiencia, pero debe darse por notificado. Lo que considera importante es que no hay elementos para llevar a juicio al diputado Juan Requesens. Si está notificado, la audiencia se puede celebrar sin la presencia de él, siempre y cuando esté debidamente notificado. No hay elementos de convicción para estimar que Juan Requesens podría ser autor o partícipe de los 7 delitos que se le señala. Diputados denuncian al gobierno de pretender maquillar las condiciones de reclusión de los presos políticos ante la posible visita de Michelle Bachelet a Venezuela como representante de la ONU. El problema con el diputado Requesens no son las condiciones de reclusión. Aunque el régimen ponga al diputado Requesens en un palacete, aquello es injusto, porque tendría que estar libre ejerciendo su función parlamentaria de representar al pueblo de Venezuela. Nosotros le hemos pedido a ella que esté atenta a lo que ocurre en Venezuela con una gestión que no solamente tiene rato iniciada, sino que es una clara tiranía que tiene hambreado al pueblo y tiene a un parlamentario como mi hermano Juan Requesens secuestrado en los calabozos del SEBIN, cumpliendo hoy 4 meses de injusto secuestro. El problema no es cómo está preso el diputado Requesens, el problema es que está preso, que se está violando su inmunidad parlamentaria y que el mundo se tiene que pronunciar. La familia de Juan Requesens confirma que han mejorado las condiciones de reclusión en el SEBIN, pero advierten que eso no arregla el daño que le han causado al parlamentario. No con ello se quiera tapar la aberración jurídica y la violación de los derechos humanos y los tratos crueles y inhumanos a cual fue sometido Juan, que eso está a nivel de la Corte Penal Internacional y que eso no prescribe. Ruth, por otra parte, para hoy se tiene previsto que representantes de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional ofrezcan un balance de cómo se ha perdido la libertad de expresión en Venezuela. También el diputado Carlos Valero ofrecerá un balance de la migración venezolana, de los venezolanos que han tenido que huir de la crisis hasta diciembre de este año. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias. En Argentina, colectivos feministas y agrupaciones sociales, políticas y sindicales han vuelto a las calles en Buenos Aires para expresarse bajo la consigna "Ni una menos". Están protestando contra un fallo judicial por el que 3 hombres han sido absueltos en la causa de muerte de un adolescente. Reclamaron que la justicia no deje impune el crimen de esta joven perpetrado en el 2016 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. No están perdidas, son desaparecidas para ser prostitutas. Miles de mujeres marcharon en Argentina el miércoles en repudio de la absolución de 2 hombres acusados de drogar, violar y matar a un adolescente en 2016 en Mar del Plata. La terminaron de violar los jueces. Los jueces la violaron con la condena que dieron. Matías Farías, de 25 años, y Juan Pablo Fidani, de 43, habían sido imputados por abuso sexual seguido de muerte de la joven Lucía Pérez, de 16 años. La semana pasada, un tribunal integrado por 3 hombres los condenó solo a 8 años de prisión por venta de estupefacientes. Y el tercer acusado, Alejandro Maciel, de 61 años, fue absuelto. Por eso volvemos a exigir justicia, a decir que vamos a seguir enfrentando esta justicia patriarcal.
La muerte de Lucía en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, quien fue abandonada sin vida en un hospital el 8 de octubre de 2016, impactó en la opinión pública y generó el primer paro de mujeres en Argentina, impulsado por el movimiento feminista Ni Una Menos. Según el tribunal, que se basó en el testimonio de 6 peritos, no se pudo comprobar el abuso sexual ni el feminicidio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que va a hablar en los próximos días con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la crisis migratoria en la frontera que hay entre ambos países. Tras más de 2 semanas en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con la Unión Americana, muchos migrantes han decidido saltar esta valla limítrofe con tal de que sean escuchados sus pedidos de asilo. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que pronto hablará con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien discutirá el fenómeno migratorio de los países centroamericanos, de donde miles huyen de la pobreza y violencia. El lunes el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente, y es buena la comunicación. Son buenas las relaciones. Es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio. Las relaciones México-Washington pasaron por un punto álgido en coincidencia con las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, por una serie de caravanas de migrantes. Una de ellas, que salió el 13 de octubre de Honduras, llegó a sumar unas 7,000 personas, procedentes de ese país, Guatemala y El Salvador, todas con la intención de llegar a territorio estadounidense. Trump, que ha amenazado con construir un muro en la frontera con México, acusó a la caravana de querer invadir su país. Envió miles de militares al sur de Estados Unidos y cerró por horas parte de su frontera con México ante la llegada de los centroamericanos. Tras más de 2 semanas en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, muchos migrantes han decidido regresar a su país. Otros aguardan en una lista de espera de 5,000 personas para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, mientras que otros han decidido quedarse en México y tramitar una visa humanitaria. Pero los más aguerridos no desisten del llamado sueño americano y continúan sus intentos por colarse a Estados Unidos. Vamos aquí a un corte comercial. Enseguida vamos a hablar de la campaña lanzada en Nicaragua que se llama Navidad sin presos políticos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en el programa La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo y hablamos de la tragedia que se ha registrado en República Dominicana. Al menos 4 personas han perdido la vida, más de 40 resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad, debido a una explosión en una fábrica de plásticos en Santo Domingo. Los cuerpos de 3 hombres y una mujer han sido rescatados de entre los escombros. Según las investigaciones preliminares, esta explosión se ha producido por una onda de calor emanada de la caldera de una empresa y una fuga de gas. Conmoción en Nicaragua luego de que un sacerdote fuera quemado con ácido sulfúrico. Esto sucedió en la Catedral de Managua. El cura adelantaba una jornada de confesiones para los feligreses, entre los que se encontraba su atacante, una mujer de 24 años. Se ha acercado al sacerdote, le roció el ácido sobre el cuerpo. Según la arquidiócesis de la capital, el hombre de 59 años presenta quemaduras graves en el rostro, en la espalda y en los brazos. Pese a ello, se encuentra estable. La mujer sigue bajo custodia de la policía, que investiga los motivos de este ataque. Agradecemos sus oraciones por la salud y recuperación del padre Mario Guevara, quien tiene 59 años de edad y sufre de diabetes. Invitamos a todos los fieles a unirse en oración por todos nuestros sacerdotes en este novenario, en honor a nuestra Madre, la Inmaculada Concepción de María. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! La decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar por 4ª vez la candidatura de Morales, Evo Morales, a las elecciones del 2019, ha desatado una ola de protestas en Bolivia. Miles de bolivianos están tomando las calles de La Paz, de Cochabamba, y se movilizan y rechazan el anuncio que ha hecho el TSE. Aseguran que se está desconociendo la voluntad del pueblo, que en el 2016, en un referéndum, le dijo no a otra postulación de Morales.
La oposición y plataformas sociales convocaron para hoy un paro cívico nacional como medida de rechazo a esta decisión y se van a unir a comités de las 8 de las 9 regiones del país. La huelga se suma a la medida de los colectivos que marchan desde el fin de semana hacia La Paz. El expresidente de Perú, Alan García, ha entregado su pasaporte a la Fiscalía en señal de que va a acatar el impedimento de salida del país. García está envuelto en una investigación por supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato. La Fiscalía de Lavado de Activos, que hace 2 semanas amplió la investigación, le impuso una medida cautelar que le impide salir del país por 18 meses. Creo importante confiar en lo que ha dicho el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, de que hay independencia de poderes y que no hay persecución política. El féretro con los restos mortales del expresidente de Estados Unidos, George Bush papá, ha regresado a Houston, en Texas. Va a recibir el último homenaje de su familia. La ceremonia se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana en la iglesia episcopal San Martín, lugar al que acudía con regularidad él y su esposa, la ex primera dama Barbara Bush, fallecida también en abril de este año. Posteriormente, los restos del que fuera el presidente número 41 de Estados Unidos van a ser trasladados hasta su lugar de reposo final. Y pide todo el peso de la justicia un padre, Carlos Caicedo, el progenitor de Carla Estefaniak, esta turista estadounidense que desapareció y fue asesinada mientras estaba de vacaciones en Costa Rica. El padre de la joven ha exigido a las autoridades encontrar y condenar a los responsables de este crimen. Las declaraciones se conocen horas después de que la familia de la mujer identificara el cuerpo que fue encontrado enterrado y cubierto con las bolsas plásticas en un bosque cerca de la ciudad de San José y de la residencia donde Estefaniak se hospedaba. Sí, quiero que las autoridades de este gobierno y específicamente los tribunales de justicia, ¿verdad?, consigan a los responsables de este abominable y terrible hecho y que lo hagan cumplir y que les caiga todo el peso de la ley. Tensión en Francia tras una nueva jornada de protestas. Decenas de estudiantes se enfrentaron a la policía en ciudades como París, Mantes y Burdeos. Los jóvenes se han sumado a las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos contra el alza de impuestos por parte del gobierno. El primer ministro de la Nación ha asegurado que el Ejecutivo va a suspender el aumento de aranceles a los hidrocarburos ante las violentas protestas que han registrado en los últimos días. Entre tanto, los partidos de izquierda han anunciado que van a presentar una moción de censura contra el gobierno de Macron por su gestión durante la crisis. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, ha vuelto a generar polémica por sus comentarios. En esta ocasión, arremetió contra los obispos católicos en el país, a quienes ha calificado como bastardos inútiles. Estos religiosos han cuestionado la política contra las drogas impulsada por Duterte. Además, el mandatario hizo un llamado para asesinar a los obispos porque, según él, solo se dedican a criticar. 5 infantes de la Marina de Estados Unidos han desaparecido después de que 2 aviones militares chocaran en el aire y cayeran al mar frente a las costas de Japón. El siniestro se registró durante un ejercicio de reabastecimiento de combustible. Según han informado funcionarios japoneses, el Ministerio de Defensa de Japón dijo que sus fuerzas marítimas habían encontrado con vida a 2 de los 7 uniformados que estaban a bordo de las aeronaves. En Australia, una corte judicial ha anulado la condena de un clérigo católico involucrado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales en contra de menores. El juez Roy Ellis falló a favor de una apelación de Philip Wilson, el ex arzobispo de Adelaida y expresidente del máximo órgano de la Iglesia Católica en este país. El tribunal ha argumentado que los fiscales no consideran demostrar su acusación más allá de la duda razonable. Y empezó este conteo regresivo para la esperada final de la Copa Libertadores. River Plate y Boca Juniors ya llegaron a España. En las últimas horas, el equipo de la banda cruzada aterrizó en Madrid para prepararse de cara al histórico encuentro que se va a disputar en el estado del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Decenas de fanáticos recibieron a los jugadores con cantos, con banderas, un amplio dispositivo, por supuesto, de seguridad.
ha sido desplegado por las autoridades locales para el partido en el que habrá público de ambas escuadras. Estas son las imágenes de una campaña, Navidad sin presos políticos. El nombre de esta iniciativa que se ha puesto en marcha por parte del movimiento Alianza Opositora Unidad Nacional, Azul y Blanco de Nicaragua. La convocatoria contempla la realización de actividades para exigir al régimen de Daniel Ortega el respeto a los derechos humanos, la salida de prisión en los próximos días de todos aquellos que han sido detenidos durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril y que ya han dejado más de 500 muertos. Este proyecto va a presentar videos, mensajes que dejan constancia de los más de 600 presos políticos que, según cifras de organizaciones no gubernamentales, han sido producto de las manifestaciones. Daniel Esquivel nos acompaña a esta hora, miembro del Comité Pro Libertad de Presos Políticos de Nicaragua, además esposo de Irlanda Jerez, una comerciante profesional de la salud que se encuentra presa desde el 18 de julio. Gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí en la mañana. Gracias, muy amable. El caso particular de su esposa, antes de entrar en esta campaña, ¿por qué está presa? Irlanda está detenida y condenada por un delito que se llama estelionato, falsedad ideológica y concurso medial. Estos delitos son por una querella en una propiedad, esto es en el resorte civil. Ella no debería estar detenida puesto que tiene un amparo sobre esa sentencia. Sin embargo, como Irlanda es uno de los comerciantes que se levantó con mucha fuerza y con la voz muy en alto con la situación que se estaba dando en el Seguro Social y posteriormente con la masacre y la violación de los derechos humanos que hemos sufrido todos los nicaragüenses, utilizaron este caso que es del 2016, de hace 2 años, para encarcelarla, para tratarla de callar su voz, porque ella lo que hizo fue levantar su voz y su bandera, como todos los nicaragüenses, y protestar por lo que no estamos de acuerdo. ¿Qué se discute? Y esta es una inquietud muy personal. ¿Qué se discute dentro de un seno familiar cuando su esposa, pues como usted dice, representaba un gremio de comerciantes o es comerciante, quería protestar como lo han hecho muchos nicaragüenses? Cuando ella venía con estas ideas, se las comentaba a usted, ¿alguna vez existió el temor en el aire de que pueda ser reprimida la manifestación en donde estaba o que peor aún pueda haber caído presa como lo está y haber sido condenada? De hecho, siempre se tocan estos temas porque yo le comentaba a ella, tienes ese caso abierto, en el particular de que es un caso abierto en el resorte civil, peleando esa propiedad, donde ella fue la que compró la propiedad y la están acusando de haberla vendido 2 veces. Los otros delitos que le imputan son delitos que solo un abogado, un fedatario público, un notario público puede cometer, y ella es odontóloga y comerciante. Entonces, a todas luces, es una gran violación a sus derechos como persona, además de sus derechos como comerciante, como ser humano. Y nosotros, en mi caso, yo le hacía el comentario a ella que podía pasar esto. Sin embargo, ella es una persona con un fervor patriótico y un amor a su patria increíble. Y me dijo, si tiene que pasar, va a pasar, pero yo no me voy a quedar callada. Ella salió desde el 18 de abril a protestar y no paró hasta el 18 de julio que la detuvieron ilegalmente, que la secuestraron, mejor dicho. Increíble. Daniel, teniendo un caso tan cercano como el de su esposa Irlanda, ¿qué es lo que ustedes piden en realidad o qué tipo de fibra sensible quieren tocar con esta campaña que se ha iniciado, Navidad sin presos, personas que han salido con una convicción, como usted nos dice, el caso de Irlanda, y que terminaron tras las rejas? Nosotros lo que queremos es humanizar que estas personas simplemente estaban haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta, de su derecho constitucional a manifestarse, que está en nuestra Carta Magna. Sin embargo, Nicaragua está en un momento donde este problema sociopolítico, si usted como persona trata de protestar, inmediatamente es detenido. El día de ayer yo venía en mi vehículo
sobre la carretera y vi que llevaban 3 personas, 2 mujeres y un varón detenidos. Suponemos que los llevaban a las mazmorras del Chipote, el famoso Chipote donde son torturados. Esto se sigue dando cada día. Sin embargo, nosotros lo que exigimos es que estas personas tienen que estar en libertad porque todos son inocentes. Nadie ha cometido ningún crimen. Lo único que han hecho es levantar su voz y su bandera y reclamar lo que por derecho nos pertenece a los nicaragüenses. ¿Cómo va a ser su Navidad? ¿Cómo se la imagina? Estamos a 6 de diciembre del 2018. Para mí Navidad no existe sin Irlanda. Ella es una persona que tiene un gran espíritu navideño, pero sin ella no hay Navidad. ¿Usted cree que la campaña pueda lograr algo en el gobierno de Daniel Ortega que mantiene a todas estas personas detenidas, según afirma la oposición, como parte de una represión absoluta a quienes se manifiestan en contra de sus políticas de gobierno? De hecho, eso es lo que esperamos, que ellos entren en razón, que piensen en las familias nicaragüenses que estamos sufriendo, que somos más de 600 personas, que piensen en las familias de los nicaragüenses que ya no están con nosotros. Por lo menos nosotros, afortunadamente, sabemos que ellos están detenidos y están vivos. Pero hay más de 500 personas que no van a tener a sus seres queridos con ellos. Entonces nosotros queremos tocar esa fibra de humanidad, esa fibra de buena voluntad en estas fechas, para que ellos cedan y entreguen a todas las personas que están detenidas. Daniel, gracias por haber estado aquí en la mañana de NTN 24. Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro Libertad de Presos Políticos de Nicaragua. También esposo de Irlanda Jerez, comerciante, profesional de la salud que se encuentra detenida por levantar su voz de protesta. Gracias por haber estado con su testimonio aquí en NTN 24. Gracias a ustedes por recibirme. Deseándole lo mejor y un buen día, por supuesto. Buen día. Vamos a Chile, donde los empleados fiscales han convocado a una nueva jornada de paralización en rechazo a los despidos masivos que se han registrado en los últimos meses en varias instituciones públicas. Los trabajadores aseguran que durante esta negociación de reajuste del salario mínimo para el 2019, el gobierno de Piñera se había comprometido a garantizar la estabilidad laboral. El tema lo tiene nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Estamos precisamente acá en la Tesorería de la República con los protagonistas de la noticia. Me acompaña Carlos Insunza, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Carlos, retoman ustedes esta movilización, esta vez pidiendo que se detengan estos despidos masivos. ¿Cuántos despidos van en lo que va del año y qué es lo que le piden al presidente Piñera? Anualmente corresponden en estas fechas la renovación de las contratas, que son los funcionarios públicos que tienen contratos anuales, y de los contratos honorarios, que son el sector más precarizado de los trabajadores públicos. En lo que va de las últimas 2 semanas hemos catastrado 2.000 trabajadores despedidos a nivel nacional en distintas reparticiones públicas y en lo que va del año eso completa casi un total de 5.000 trabajadores y trabajadoras despedidas de forma absolutamente arbitraria, ilegal y sin fundamento. Cuando nosotros cerramos la negociación de las organizaciones sindicales del sector público con el gobierno, evidentemente fue una negociación en que los elementos económicos fueron muy complejos de concordar, pero fue un centro, un eje central de la negociación el garantizar de parte del gobierno que el proceso de renovación que hoy día estamos viviendo iba a ser realizado con absoluta objetividad, que no iban a continuar los despidos masivos y arbitrarios que sufrimos en distintos servicios públicos durante el año, y es por eso que hoy estamos convocando a un paro nacional a los trabajadores públicos del país para exigir al gobierno el cumplimiento de la palabra comprometida, para exigirle que se instalen espacios de negociación que reviertan estos despidos y que den cuenta del pleno cumplimiento de parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera de los compromisos adquiridos con nuestras organizaciones sindicales. Carlos, ¿cómo va a estar marcada la jornada de hoy? Tengo entendido que van también a manifestarse frente a la Moneda. ¿Y hasta dónde están dispuestos a llevar esta protesta? Nosotros hoy día estamos haciendo esta primera convocatoria en el marco de estos despidos que están cursando desde las últimas 2 semanas. Hoy día tenemos una convocatoria de carácter nacional, se van a realizar concentraciones, manifestaciones y protestas a lo largo de todo el país. Aquí en Santiago estamos convocando efectivamente
efectivamente a una concentración frente a la moneda en la Plaza de la Constitución, en que están convocadas todas nuestras organizaciones afiliadas, y la continuidad de este proceso va a depender de la respuesta del gobierno. La próxima semana se inicia el proceso de legislación de la Ley de Reajuste General en el Congreso, que es la ley que vuelca, que transforma, que materializa los acuerdos logrados en la mesa del sector público, y ya son prácticamente todas las bancadas de la oposición las que han anunciado su rechazo a este proyecto de ley, en tanto el gobierno no resuelva y revierta la situación de despidos masivos que hoy día estamos viviendo. Carlos, mil gracias, muy amable por su tiempo. Muchas gracias y un gran saludo a los televidentes de NTN 24. Muy bien, esa es la información que podemos entregarles a esta hora aquí desde el centro de Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24.